Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a desbloquear un poquito el iPad este. Bien. Qué bueno es estar en esta mañana en este lugar, juntos, adorando al Señor, buscando su rostro, junto con nuestros hermanos. Es bueno hacerlo en intimidad, es lindo hacerlo solo, pero es lindo también hacerlo junto con nuestros hermanos. Por eso a mí me encanta cuando venimos al culto. De hecho, yo vengo a los dos cultos y me gusta compartir con los hermanos, porque fuimos creados para estar en comunión con Dios, fuimos creados para estar en su presencia, para estar con Él. Pero bien como decía Rosmar y recién nos explicaba, se forma un vacío en el ser humano y es a causa de que nos alejamos de Él por las circunstancias de la vida, por el pecado, por ciertos pensamientos, pero el Señor nos sigue llamando. El Señor nos sigue llamando. Bien, quiero hacer un pequeño paréntesis. Todavía está abierta la invitación para que puedan venir como oyentes a las clases de IET. Nos quedan 3 clases más con el pastor Walter Llanos. La verdad es un hombre tremendo, como el Señor lo usa en el área de pedagogía, así que están invitados a participar. Bueno, y está abierta la inscripción para que se puedan anotar a la siguiente materia, que es epístolas pastorales, las cartas de Pablo a Tito y a Timoteo. Y también están invitados a la reunión de matrimonios que se va a hacer el sábado 30 a las 20 horas. Va a ser un tiempo donde Dios nos va a hablar como familia, como matrimonios, así que es una buena oportunidad para que apartes ese tiempo, para que vengas, invites a otros matrimonios que quizás no conocen al Señor o matrimonios que están apartados y sabemos que cuando estamos lejos del Señor entramos en crisis y en la familia repercute todo eso. Entonces, es un buen tiempo para invitar gente, una buena ocasión también para invitar. Bien, hoy quiero hablar, hoy quiero enseñar, tomo la palabra enseñar porque cuando empecé a preparar el mensaje, el Señor me hablaba fuertemente sobre la consagración. La consagración es no solamente cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y tenemos vida y lo reconocemos como nuestro Señor, sino también que dedicamos nuestra vida para su servicio. Muchas veces decimos la frase: Señor, acá estoy, hacé conmigo lo que vos quieras, Señor, ¿en qué te puedo ser útil? Y eso es consagración, es ponerse en las manos del Señor, a disposición del Señor. Y cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, en el primer tiempo que vivimos, le predicamos a todo el mundo, nos sentimos gozosos, queremos que toda persona experimente lo que nosotros experimentábamos, lo que experimentamos ahora. Antes sin Cristo estábamos de una manera y cuando llega Jesús a nuestras vidas empezamos a sentir su presencia, su paz, la llenura del Señor, ese vacío que teníamos y lo empieza a ocupar el Señor y empezamos a predicarle a las personas que no conocen a Dios, que nosotros tenemos allegados, familiares, a personas que han estado apartadas y empezamos a poner las manos en el arado, por así decirlo. Pero llega un punto, eso se le llama muchas veces el primer amor, pero llega un punto que de a poquito esa consagración empieza a menguar. Esta enseñanza que voy a dar hoy no es a manera personal de nadie, pero el Espíritu Santo va a hablarnos a cada uno, así que tomá la enseñanza del Señor, la que va a dar en esta mañana. Cuando leemos la palabra del Señor, que empezamos desde el Génesis, vemos que Él crea al hombre, a Adán y Eva, y vemos un relato que ya conocemos mucho, que el hombre falla, el hombre peca, sin embargo Dios sale a su encuentro. Dios quiere tener comunión con el hombre, con el ser humano. Dios quiere tener comunión con vos y conmigo. No importa las circunstancias que vivamos, no importa en qué fallemos, el Señor sigue llamando, el Señor te sigue diciendo: yo quiero estar en relación con vos, yo quiero estar en comunión con vos. ¿Qué pasa? Nos sentimos muchas veces frustrados, muchas veces nos sentimos nosotros indignos de la presencia del Señor, y es verdad porque lo somos, pero sin embargo Él dice: yo igual quiero estar con vos. Se asemeja como cuando nos enojamos con nuestros hijos y por más que nos enojemos porque rompieron algún vidrio, una ventana o se pelearon entre hermanos, obviamente por ahí como seres humanos nos enojamos, pero sin embargo yo quiero seguir teniendo relación con mi hijo, quiero seguir teniendo relación con ellos, los sigo llamando a restaurar la relación, aún cuando discutimos tratamos de
de resolverlo. Pero luego, en el ser humano, luego de un tiempo de transitar la vida cristiana, de que vivimos con el Señor y vivimos predicando como hacíamos, como mencionábamos desde el principio, llega un punto que empezamos, como bien dije, a menguar. Empieza a faltarnos fuerzas. Empezamos a ver del hombro para atrás, que antes servíamos de una manera, estábamos todo el tiempo en los cultos, nos esforzábamos, llovía, esto que el otro, veníamos igual, y hoy cuando miramos el presente decimos, bueno, no, todo tiempo pasado fue mejor. Pero no, la realidad es que este tiempo es bueno porque en este tiempo Dios sigue estando con vos. Así que, amén, dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor. Yo me acuerdo un testimonio, me acuerdo en ese recién convertido, había un evento en el polideportivo y se largó, éramos jóvenes, 4 o 5 jóvenes, que nos juntamos en casa para después ir al polideportivo, no teníamos un mango para el colectivo, así que íbamos ahí caminando y se desató una lluvia, pero mal. Yo vivía en ese entonces por la calle Neuquén y se había inundado toda, nos llegaba el agua hasta más arriba de los tobillos. Los que somos petizos le tenemos miedo porque empieza a subir el agua y decimos, acá se nos complica. Pero, sin embargo, teníamos tantas ganas de recibir del Señor, teníamos tantas ganas de buscar de Dios, que agarramos una mochila, pusimos una bolsa de residuos, pusimos ropa en la bolsa para que se mantenga seca, cargamos la mochila, también le pusimos una bolsa al hombro y a caminar bajo la lluvia hasta el estadio. Caminamos en ese entonces como unas 25 o 30 cuadras bajo la lluvia. Llegamos al estadio, no llovía más. Ahora, hoy llueve un poquito y miramos para arriba, o yo por lo menos miro para arriba y digo, uy, Señor, me voy a mojar la camisa, esto y el otro. Y empezamos a decir, ¿por qué mengua tanto ese hambre, esa sed de querer estar en la presencia del Señor? Porque no es que no amo su presencia, no es que no la amamos, no es que ignoramos el amor de Dios y que no pasamos tiempo con Jesús, sino que nos cuesta todo lo que es el compromiso para con el Señor. No en lo espiritual, sí en lo físico. No, el Señor sabe que estoy en su presencia y aún de casa puedo recibir la administración. Sí, gloria a Dios, pero si tenés la posibilidad, tenés que venir al templo a recibir del Señor. Nos cuesta congregarnos, nos cuesta predicar a los demás. A mí me pasa mucho. Le predicaba a medio mundo, ni bien me convertí. Y en etapas de la vida también viene ese fuego y le predico también, empiezo a predicar. Y otras veces me cuesta decirle aún al playero que me carga el combustible, Dios te bendiga. Nos cuesta. Si alguno no experimenta eso, gloria a Dios, pero por lo general el 90% empieza a pasarnos esto. Nos cuesta juntarnos a orar, para juntarnos a comer no hay problema, para juntarnos a orar se ha perdido mucho esa costumbre. Venir a los vástagos a veces nos resulta una actividad forzosa, a veces buscamos excusas, pero la realidad es que no hay muchas ganas, entonces hay excusas. No, tal cosa, vino un pariente, vino esto, vino el otro, y la excusa nos sirve como ayuda. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me empieza a pasar esto? Y no es que no tengo a Jesús en mi corazón, no es que no tengo del Señor, no es que no oro en mi casa, pero ¿por qué cuesta exteriorizar lo que sentimos en nuestro espíritu? Y quiero hoy tocar 2 puntos cruciales, y dentro de los 2 puntos vamos a ver 2 o 3 ítems que vamos a ver por qué esta condición acontece a nuestras vidas, cuáles son las razones que impiden que nos podamos consagrar de lleno a Dios. Entonces, como primer punto, debemos comprender que fuimos creados para estar en comunión con el Señor, que Dios quiere estar en comunión con nosotros, pero tenemos que entender que Satanás quiere interrumpir la conexión con Dios. Satanás quiere que por medio de tentaciones va a intentar que vos mismo bloquees esa señal del cielo, por así decirlo, que vos mismo te alejes del Señor, por medio de lo que se van a formar en nuestras vidas, que son durezas espirituales, callos espirituales, fortalezas que nos impiden acercarnos al Señor. Va a intentar bloquear la conexión con el Espíritu Santo, como lo hizo Balaam con el pueblo de Israel. Quiero decirte en esta mañana que Satanás el diablo no puede interrumpir tu relación con Dios. El diablo no puede obligarte a pecar, y no es que estoy defendiendo al enemigo, ni mucho menos, pero él no puede hacer que vos peques. Él lo que sí puede hacer es tentarte a vos para que vos mismos decidas si querés obedecer a Dios o si querés pecar. Dice la palabra del Señor, que
Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, sino el apóstol Pablo va a decir que cuando uno es tentado, viene la tentación a causa de nuestras propias concupiscencias, de los deseos que tenemos adentro, lo que está escondido. Desde ahí se toma el enemigo para traer una tentación. Y dice que una vez que concebimos la tentación, da luz al pecado. La tentación no es pecado, Jesús fue tentado y Jesús no pecó. Lo que es pecado es ceder ante la tentación. Entonces, cuenta la historia que Israel estaba en el desierto, tenía que seguir avanzando. Uno de los reyes decide llamar a un hombre, una autoridad espiritual como Balán en ese momento, que él no da un mensaje errado. De hecho, él dice, yo no voy a decir nada que Dios no me diga que diga, porque este rey quería pagarle a Balán para que maldijera al pueblo de Israel, para tener ocasión el enemigo de hacer mella en lo espiritual sobre Israel. Entonces él dice, vení y maldecilo, te voy a pagar, te voy a pagar. Ahí Balán lucha un poco, pero después se presenta para maldecir al pueblo. Sin embargo, Dios le dice que no lo maldiga, no lo maldice. Y dice todo lo que Dios le dice que repita, él lo repite a los aires, declarando palabras de bien. Sin embargo, este Balán quería el dinero, este Balán estaba codicioso, y dice así, Números 31, 16, dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa, está hablando de mujeres que mandaron al pueblo, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen en contra de Jehová en lo tocante a Baal Peor, porque no hubo, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Israel estaba cubierto espiritualmente, Israel estaba con la cobertura del Señor, y por más que alguien quisiera maldecir o alguien quisiera hacerle mal, no iba a poder porque Dios estaba con ellos. Salvo que el propio Israel decidiera desobedecer al Señor, decidiera por sus propios medios pecar, ignorando la voluntad de Dios. Y este Balaam lo que hace, le da un consejo, le dice, mira, yo no puedo maldecir a Israel porque esos son benditos de Dios. Dale vos oportunidad, llevale mujeres a su pueblo y eso, que el mismo pueblo peque solo porque van a pecar solo y ahí el mismo Dios va a ser quien lo juzgue. Un consejo tremendamente satánico, pero sigue obrando de la misma manera el enemigo. Él no va a poder obligarte a pecar, él no va a poder cortar tu conexión con Dios, pero sí lo que va a intentar es que vos mismo la cortes. Por eso, la primera causa de que nosotros empezamos a bajar nuestra consagración al Señor, la primera causa, no en orden de cuál es más importante que otra, pero la primera es el pecado. Es el pecado. Cuando nosotros pecamos, nos empieza a afectar a tal manera que en nuestras vidas empieza a ser una dureza espiritual donde empezamos a cada vez sentir menos la presencia del Señor, porque la carne, nuestros propios malos deseos son los que gritan más fuerte y acallan esa voz. Y hay todo tipo de circunstancias pecaminosas, sobre todo el pecado oculto más que nada, porque nos cuesta orgullo renunciar a eso, porque si hay pecados visibles, por ejemplo, yo voy a jugar a la pelota y cada vez que voy a jugar a la pelota me pegan y me enojo y me quiero agarrar a los manotazos, eso ya es pecado. ¿Es pecado jugar a la pelota? No. Pero a mí me resulta pecaminoso cuando me empiezan a rozar. Entonces, para mí me resulta eso pecaminoso. Entonces puede venir alguien, me puede corregir, no hay oculto. Hay otras situaciones ocultas que solamente las sabés vos y el Señor, porque el Señor no las ignora. El Espíritu Santo, aunque te parezca raro, está en ese momento observándote cómo vos decidís ceder ante las situaciones pecaminosas. Y el peor de las situaciones es cuando hay pecados, y más en esta sociedad de índole sexual. Hoy hay una sociedad muy activa en ese sentido. Solo falta ver un poco de los reels de Instagram o de Facebook y te das cuenta de la perversión que hoy los jóvenes van generando, no se dan cuenta porque están muy sexualizada la sociedad. Pero ese pecado afecta tremendamente, no solo en lo bioquímico, porque genera endorfina al cerebro cuando alguien consume pornografía o está en situaciones de pecado sexual, sino que también en tu espíritu, porque se mueven demonios que ni nos podemos imaginar.
Y es a tal punto peligroso que si no salís rápidamente de eso, corren riesgo hasta los niños que hay en tu familia, tus sobrinos, tus hijos. Por eso, si alguno estuviera en alguna situación así, tiene que rápidamente pedirle, Señor, ayúdame, y rápidamente pedir ayuda, porque son pecados tremendos. De tal manera que el Señor ejemplifica que cuando lo dejamos a Él y nos vamos tras alguna situación que a Él le desagrada, va a identificar la iglesia en ese sentido de decir es como una mujer que es infiel. Lo va a decir el apóstol, lo va a decir a lo largo del Antiguo Testamento. Entonces, una de las primeras cosas que cortan nuestra consagración son las situaciones pecaminosas. El segundo punto sobre esto, algo que corta nuestra consagración al Señor, es la inmadurez. Y todos en algún área somos inmaduros. Muchas veces tomamos una parte, siempre digo, y más en este último tiempo, tomamos una parte por el todo. Porque si nos describimos y digo, bueno, Roberto, ¿es un hombre maduro en el Señor? Sí. ¿Es un hombre maduro en lo psicológico o también en lo físico? Y sí. Ahora, en lo espiritual es un hombre maduro, en parte sí, porque somos maduros, y en otras partes seguramente, algunas las veo, otras no, tengo situaciones infantiles, tengo reacciones infantiles, pero como yo me considero y me veo como un hombre maduro, digo, no, yo soy maduro en el Señor, entonces no veo las situaciones infantiles y no las puedo corregir si no las veo. Así como un adicto no puede ver que tiene un problema si no ve la adicción, yo si no veo que tengo alguna situación, por ejemplo, estoy acá en la iglesia, predico, pero voy a casa, me cocina mi mujer, me cocina Damaris y se le pasan los fideos. Y ya reacciona, no, yo no quiero comer esto. ¿Qué es eso? Situación infantil. Ahora, ¿no tenés otras actitudes de ayudar, de bendecir, de tener paciencia? Claro que sí, pero estas actitudes las tengo que empezar a ver y las empiezo a corregir. Entonces, si no vemos esto, no podemos empieza a cortarse nuestra consagración, porque es de a poco, no es que se corta de la noche a la mañana. Dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Y muchas veces así, cuando avanzamos en el Señor, muchas veces, aunque nos cuesta y en parte en nuestra mente tenemos razón en ciertas actitudes, nos corresponde decir, Señor, ayúdame en esta situación. Señor, esto vos no lo harías. Y si no, también pedir a algún amigo, al pastor, a los líderes, decirle, mira, ¿cómo estoy en esta área? ¿O en qué me falta crecer? Y por ahí te marcan algo y no te va a gustar. Lógico, a nadie nos gusta que nos marquen las cosas, pero lo escuchamos con un oído atento y analizamos, ¿es verdad? Bueno, Señor, ayúdame a crecer en esto. El tercer punto que corta nuestra consagración, como decía hoy, es el no congregarse. El no congregarse, el tomar en poco, juntarnos, orar, venir a la congregación, empieza a afectarnos de a poco en lo espiritual, a tal punto que cuando queremos mirar hacia atrás, hoy nos vemos fríos y vos decís, ¿cuándo empezó a pasar esto? ¿Cuándo me empezó a costar ir a la reunión? ¿Cuándo empecé a dejar por diferentes actividades que hago, o los domingos, cumpleaños o asados, y digo, no, bueno, esta vez está bien? No te digo ser un religioso y decirle a todos que no porque te tenés que congregar. El asunto es cuando son más fuertes las situaciones y todos los domingos tenés diferentes circunstancias familiares y viene una cosa o la otra, y te congregás solo cuando tenés tiempo. Entonces, eso sucede y nos empezamos a enfriar, porque a mí me encanta el ejemplo que dice el pastor Eduardo, que somos como brasas, somos como carbones, que si las brasas están todas juntas, nos ayudamos los unos con los otros, podemos sobrellevar las cargas, pero cuando empezamos a separarnos del conjunto de brasas, va a estar encendido un tiempo y va a llegar a un punto que el carbón se vuelve a apagar. Entonces, no debemos, dice el apóstol, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense los unos a los otros, y mucho más al ver que el día está cerca. Cuando vos veas a una persona que empieza a dejar de congregarse, no quiere decir que esté en pecado inmediatamente, pero es nuestro deber ir a ayudarlo, a desafiarlo, porque empieza a caminar un camino donde de a poquito empieza a apartarse. Y un cuarto punto, hay más, pero voy a tomar este cuarto punto de por qué se nos va el amor por el consagrarnos y el servir al Señor, es la pereza disfrazada de excusa. Es la pereza disfrazada
de excusa. Muchas veces ponemos excusa por una cosa u otra, pero la realidad es que nos da pereza. Dice el perezoso, hay león afuera, seré muerto en las calles. En lo que requiere, dice el apóstol Pablo, diligencia, no sean perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si nosotros miramos nuestra vida, cada uno, hay una autocrítica, solo vamos a analizar si realmente es válido la excusa que ponemos o inventamos una excusa para no asistir a las diferentes actividades, y no solamente en la congregación, sino el predicarle a un vecino, el ir a llevarle una bolsa de alimento a alguien que lo necesita, el servir al Señor. Y muchas veces nos da cierta resguardo e inventamos, no, porque no sé cómo va a estar el clima, y si no pasa el colectivo, y qué hago acá, y empezamos solamente nosotros a ponernos excusas, y después el Señor es más fuerte, vamos, y cuando vamos decimos, wow, gracias Señor, porque vinimos, qué bendición poder haber participado de esta actividad, haber ido a las campañas, haber predicado, gracias Señor que no me quedé, pero si el Espíritu Santo no te impulsa así, empiezan a haber excusas, y después las excusas se hacen más fuertes, y después llegamos a un punto de que no voy a servir ni en el templo, ni acá, ni allá, ni a predicarle a un vecino. ¿Y por qué no te nace eso y antes sí? Porque el enemigo está robando la capacidad de que te consagres con estos principios de 4 puntos. Entonces, ¿qué es lo que nos activa para revertir esto espiritualmente? Jesús quiere que volvamos a tener comunión con Él, y no solamente comunión, sino la consagración que hemos perdido. Pedro se equivocó y cuando reconoció su error, extendió la mano pidiéndole al Señor ayuda porque se estaba hundiendo, y sin embargo Jesús acudió a su llamado, extendiendo su mano, y lo volvió a levantar y caminaron juntos por el agua hacia las barcas nuevamente. Entonces la primera cosa que hay que revertir, y va a sonar fuerte esta palabra, te tenés que obligar. ¿Obligar a qué? A tener relación y comunión con Dios. Quiero decirte que no va a salir del corazón, vas a tener un buen deseo, pero no va a salir así porque la misma carne se deleita en estar lejos del Señor y quiere ir a pecar. Entonces vos te tenés que obligar a apartar un tiempo para buscar del Señor. Decir, bueno, no, voy a buscar de Dios. No, me voy a congregar, me voy a consagrar al Señor. Dice Juan 14:23, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Entonces, hay cosas que hay que ser tajantes, y acá no está hablando de si sentís o no, está hablando de obedecer. Yo muchas veces, cuando era niño, mi papá me decía, tenés que hacer la tarea, tenés que hacer tal cosa, y yo no quería hacerlo, pero después venía, y por ahí era otra infancia, pero venía el cinto o venía otra circunstancia que te obligaba a hacer la tarea. Entonces, venía por una situación, para no llegar a un extremo, decía, no, me voy a sentar, voy a hacer la tarea igual, voy a respetar esto igual. Entonces, ¿por qué? Porque tenía un incentivo. Nosotros tenemos el incentivo de que Dios nos ama, de que Él abre los cielos, que dice que tiene pensamientos de bien y no de mal, que constantemente nos llama, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cómo no nos vamos a obligar en nuestra mente y decir, no, Señor, yo voy a ir, voy a recibir, voy a ir a orar con los hermanos, voy a predicar a este necesitado? Y en eso va a llegar un punto, un pequeño tiempo, donde lo vas a sentir esforzado, pero después el Espíritu Santo va a saber cómo te impulsa y cómo te empezás a mover en la presencia del Señor. Entonces, el primero es para revertirlo, es esto, es retomar, obligate a retomar la comunión con Dios. El segundo punto es simplemente dejar el pecado. Dejar el pecado. No se puede estar en comunión con Dios y estar en situaciones pecaminosas. Algunas las sabemos y vamos de a poquito trabajándola, y el Señor en su misericordia nos tiene paciencia y va formando nuestro carácter y va formando nuestro espíritu. Y hay otras situaciones que tenés que ser tajante y decir, mira, esto no lo puedo, en esto estoy muy atado, necesito ayuda. ¿Y sabes qué? Venís y no nos vamos a sorprender nosotros y vamos a extender la mano y te podemos ayudar si es que realmente no conocemos esa situación. Pero parte el renunciar a uno mismo, el morir a uno mismo y decir, mira, necesito esto, porque quiero tener comunión con Dios, quiero tener consagración al Señor. Dice, lo que hemos visto, me salté el pasaje, dice así en Hebreos, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como te decía hoy, nadie te puede obligar a pecar. Ni siquiera el diablo puede obligar a Eva y a Adán a pecar. No te puede obligar a vos. Ahí hay que entender que nosotros, teniendo los dos caminos, seducidos y tentados, porque el enemigo va a hacer eso. Él lo viene haciendo desde que fue desechado del cielo y lo hace perfecto. Entonces va a mandar una tentación y seguramente si no estás firme con el Señor, dé a luz al pecado. Entonces dice la palabra que someteos a Dios, resistir al diablo, someteos a Dios, sometete a Dios, resistí al diablo y el diablo huye, porque Dios es tu fuerza, Dios es tu fortaleza. Entonces, dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Hay que escapar de las situaciones que sabemos que no podemos dominar. Dice que llegó un punto que José, también conocemos la historia, José, un hombre que pasó 20.000 problemas, y uno de ellos fue que la mujer de Potifar, la mujer de su jefe, quería cometer pecados con él, por así decirlo. Y dice que José salió corriendo, desnudo. Y si vamos un poquito a estudiar el pasaje, José era un hombre de trabajo, las egipcias no movían ni un pañuelo, todo lo hacían, hasta los abanicaban. No podían romper la tela, ni mucho menos si le agarrara la muñeca, librarse. O sea, evidentemente, José habrá pensado o habrá ignorado en ese momento al Señor, pero de repente recapacitó y ni lo pensó, salió corriendo, prefirió estar en la presencia del Señor. Aquello que te sea de tropiezo, no lo resistas, no te hagas el valiente, salí corriendo. Vení, ayúdame, vení, vamos a orar, tengo esta situación. Y el Señor va a obrar también. El tercero es comenzar a esforzarse en la extensión del reino del Señor. Dice primera de Juan, lo que hemos visto y oído, nosotros vemos y oímos de la misericordia del Señor, la vivimos, proclamad también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comenzá a trabajar, comenzá a predicar. Nunca vas a experimentar tanto la presencia y la guía del Señor como cuando te pones a trabajar para el Señor. Vos decís, no, voy a salir a predicar, pero nunca escuché la voz del Señor, nunca sentí eso del Espíritu. Empezá a predicar y vas a ver cómo el Espíritu te respalda y cómo el Señor te empieza a hablar. La vas a escuchar como un violín cuando empezás a trabajar con el Señor. Si no trabajamos con el Señor, ¿para qué el Señor quiere darte guía? ¿Para qué el Señor quiere hablarte si no estás haciendo nada? Es como decir, bueno, te compro un Ferrari, ¿sabés manejar? No. ¿Y para qué lo querés? Es sencillo. Entonces, empezá a trabajar para el Señor, para extender el reino, porque es verdad que las personas hoy que no tienen a Jesús, sencillos, si mueren, van al infierno, van a la condenación eterna. Entonces, sabiendo eso, cómo es la vida con Cristo y sin Cristo, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que cumplir la gran comisión. Y de estos últimos puntos, quiero decirte que tenemos que retomar la comunión con los hermanos para fortalecer la vida espiritual. Así como hablábamos del carbón, que no solamente sea el querer juntarnos, el querer estar para pasar un lindo tiempo agradable a nuestra alma, sino que dediquemos un tiempo en comunión para crecer mutuamente, para orar. Antes se usaba mucho, se juntaban y antes de cualquier actividad, me acuerdo yo era joven y orábamos para todo. Cada vez que nos juntábamos, antes de jugar a la pelota, orábamos y pasábamos un tiempito, algunas veces más, menos, pero siempre teníamos un tiempito de comunión. Y eso a lo largo del tiempo también, porque estamos en tiempos difíciles espirituales, pero se ha ido perdiendo. Hay que retomar eso, la comunión con el hermano, que no solamente es alguien con quien me puedo llevar bien, sino que es mi hermano espiritual y con el que puedo orar, con el que puedo batallar, que me ayuda a sobrellevar las cargas, así como yo lo ayudo. Tenemos que retomar nuevamente la comunión. Entonces dice, Hebreos también, dice el apóstol, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando ves que el día está cerca. Entonces, hoy mencionamos 4 puntos de qué es lo que te roba la capacidad de consagrarte y 4 para revertirlos. Hay más, seguramente hay más. Pero hoy el Señor nos está desafiando a esforzarnos y a estar en comunión con Él. Él nos está desafiando a consagrarnos, sabiendo que si vamos a este ejemplo, Dios no se beneficia en que nosotros estemos consagrados a Él.
Nosotros somos los que nos beneficiamos al 100% de estar en comunión con Dios, de estar en consagración al Señor, de servirle al Señor. Sos bendecido al servir al Señor. Al poner tus manos en el arado, dice el Señor que vos te ocupes primeramente de eso y Él se ocupa de todo lo demás. Es como si viniera hoy, no sé, Galperín o el dueño de Amazon y te dijera, mira, a partir de ahora vos vas a ser socio conmigo en todos mis negocios y vamos a ir 50 y 50. ¿Y qué tenés que hacer? No, vení a la oficina nomás, después vemos y no tenés que hacer nada. ¿Pero tengo que poner dinero? No, no. Simplemente sos beneficiado en nada de que vos vayas a la oficina. Y vos sos beneficiado con una fortuna. Así es el Señor, para ejemplificarlo entre comillas así, Él te dice, vos vení y vas a ser bendecido al 100%. Entonces, hay que consagrarse. El Espíritu Santo es el que te llena, es el que abre los cielos. Cuando tengo los ojos puestos en Jesús y las manos en el arado, el cielo se abre. El cielo se abre sobre tu vida. Entonces empezás a recibir las bendiciones espirituales en la familia, en lo económico, en la salud. Empezás a recibir la conexión con el Señor, el mensaje de Dios. Empezás a vivir una vida espiritual tremenda cuando pones tus ojos en Jesús y tus manos en el arado. Va junto. Uno no puede solamente poner los ojos en Jesús y decir que cree en algo y con sus actos y con su cuerpo no ejemplificarlo, no demostrarlo, no exteriorizarlo. Si creo algo, con mi mente, con mi espíritu, con mis actos también los respaldo. Es lógica, por así decirlo, pero si usamos la lógica en lo humano, ¿cuánto más en lo espiritual? A veces el Señor la rompe totalmente, ¿no? Pero en esto yo tengo que poner las manos en el arado, creo en el Señor, tengo que predicar. Y muchas veces no lo siento, bueno, que la carne se sujete, Señor, ahora traeme fortaleza. Porque el peregrinar en esta tierra es para que vivamos en comunión con Él y para servirle. Eso es lo que va a extender las estacas en tu vida, va a ampliar tu vida espiritual, te va a hacer crecer. Entonces, a lo que yo los quiero desafiar en esta mañana es a buscar un nuevo comienzo en lo que refiere a la consagración al Señor. Y no es que no las tengas, porque como dije al principio, quizás sea una enseñanza que te sirva para también enseñar a otros, o quizás el Espíritu Santo en esta mañana te está prendiendo en alguno de los puntos las alertas y te diga, bueno, esto es para vos. No, esto que está diciendo es justo para fulano de tal. No, esto es para vos. Si el Espíritu Santo te lo marca, que creo y lo siento así también que el Espíritu Santo lo está marcando en esta mañana, tenés que recibirlo y empezar a vivir un nuevo comienzo en la consagración. Y no solo en lo espiritual, sino también en lo físico. La iglesia te necesita y sos útil para el Señor. Y no solamente estamos hablando de vencedores, estamos hablando de la iglesia propiamente dicha, la iglesia espiritual. Sos útil para Dios. No importa que el enemigo ponga pensamientos, te ponga trabas, te digas mentiras, Dios te sigue llamando, seguís siendo útil para el Señor. Él anhela utilizar tu vida. Él anhela poder utilizarte y lo único que hay que decir, Señor, heme aquí, ¿qué puedo hacer por vos? Y el Señor te va a ir guiando. Entonces, las fuerzas te las va a dar el Señor. Que nadie te convenza de lo contrario. Que nadie te diga que no podés servir al Señor. Que ese tiempo ya pasó. Hoy el Señor sigue llamando. Hoy el Señor te sigue llamando. Hoy el Señor te dice que Él va a levantarte también como obrero si vos te pones en sus manos. Y va a venir el enemigo y te va a decir, ¿sabes qué? Si vos no lo haces, lo va a hacer otro. O vos decís, bueno, no, esto no lo hago, zafo si lo hace tal. Y quizás el Señor haga eso también, ponga a otra persona a hacer. Pero vos te sigues llamando. Quizás no hiciste esto, pero te sigo llamando. Te sigo usando para predicar. Te voy a invitar a ponerte de pie y vamos a orar al Señor. Porque hoy está abriendo nuevamente la ventana de los cielos y te está llamando, te está diciendo, acá estoy, yo estoy dispuesto a bendecirte. Y vos, te invito a que inclines tu rostro y vamos a empezar a orar al Señor. No esperes que yo ore, sino empezá a orar al Señor. Y en lo que te marcó el Espíritu Santo, empecé a decir, Señor, es verdad, en este punto vos me hablaste, Señor, perdoname en esta situación, Señor, esforzame, dame tu fuerza, yo no la tengo. Señor, dame tu guía y tus fuerzas. Comenzó a orar y pedirle que te libre del pecado si estás pasando una circunstancia, que restaure tu comunión espiritual, que quizás la has perdido, que te vuelva a dar anhelo
por congregarte, por estar con los hermanos, por estar en su casa. Pedí perdón por las excusas, que tanto vos, yo y ninguno somos inocentes de poner excusas. No dejes que el diablo tome esas excusas, esas mentiras para acusarte delante del Padre. Pedile ayuda al Espíritu Santo. Reclamá esa victoria que te fue dada en la cruz del Calvario y comprometete a ser esforzado y valiente para Él, poniendo tu granito de arena para que el Señor edifique esas murallas, que edifique en vos una torre fuerte, que edifique en tu vida alguien en que las personas necesitadas puedan venir y van a hallar el pan de vida que es Jesucristo. Lo tenemos también para anunciarlo, para darlo. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos estás hablando. Gracias, Espíritu Santo, porque vos sos bueno y nos seguís llamando y nos seguís teniendo paciencia. Y hoy nos extendés las manos, Padre amado, como a Pedro, para levantarnos si hemos perdido, Señor, ese anhelo por la consagración, ese anhelo por trabajar para ti. Y no quiere decir que no estemos en comunión contigo, que no pasemos nuestro tiempo de oración, sino que tú también, Padre amado, así como, Señor, edificabas en los apóstoles espiritualmente, también, Señor, los utilizabas para trabajar y los enviabas. Así seamos nosotros, Señor, edificados espiritualmente, pero que podamos ser personas esforzadas y valientes. Por eso, Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús, derriba toda barrera, derriba, Señor, ahora todo argumento que el enemigo ha, Señor, declarado. Nosotros lo rechazamos en el nombre de Jesús, declarando que en la cruz del Calvario tenemos victoria sobre toda artimaña del enemigo, declarando que en la cruz del Calvario hoy tu Espíritu Santo es el que nos fortalece, Señor amado, y nos da, Señor, no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre amado, en el nombre de Jesús, ahora te pedimos, transforma nuestras mentes, transforma nuestros corazones, porque quizás lo que vivimos en el pasado, Señor, fue bueno y nos quedamos con eso, pero aún hay más. Aún tú quieres derramar, aún tú quieres hacer, Padre amado, una obra poderosa en nuestras vidas y con nosotros, Señor, siendo parte. Por eso, Señor amado, ahora derriba, Señor, todo argumento del diablo, transforma nuestras mentes, transforma nuestros corazones, destapa nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, Señor amado, para que venga sobre nosotros ese hambre y sed por estar contigo, esa desesperación por servirte y ese gozo cuando vemos, Señor, tu obrar. En el nombre de Jesús, Señor, porque podemos confiar que cuando estamos trabajando para ti, tú te ocupas de todo lo demás. Tú te ocupas de la familia. Tú te ocupas, Señor, de las situaciones de enfermedad. A ti nada se te escapa. Tú te ocupas, Padre amado, de capacitarnos, de fortalecernos. Y ahora, Señor amado, queremos, Señor, rendirnos a ti. Queremos, Padre amado, decirte, heme aquí, Señor, envíame a mí. Acá estamos, Señor, quizás me falta la fuerza y tú lo sabes, pero acá, Señor, nos ponemos delante de ti. Restaura nuestra capacidad de consagrarnos a ti. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. Señor, fortalece nuestra relación de intimidad contigo, porque desde ahí es donde tomamos para dar, Padre. Gracias, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, soy consagrado para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. ¿Cuántos se rinden otra vez?